¿Qué puede salir mal cuando solo quedan unos cientos de metros para la cima? Cuando el tiempo es favorable, la ruta está trazada y el equipo está listo. En 1934, los alpinistas alemanes descubrieron la respuesta a esta pregunta en las laderas del Nanga Parbat, una montaña que no en vano es llamada la montaña del dolor. Y esa respuesta resultó ser mucho más terrible de lo que se podría haber imaginado. Pero antes de pasar a la historia en sí, vale la pena entender qué es este lugar. El nombre Nanga Parbat se traduce del urdu como montaña desnuda. La población local la llama de forma más sencilla, Diamir. Entre los alpinistas recibió el sombrío apodo de Montaña del Dolor. Y la razón es clara. El número de escaladores que han muerto aquí es asombroso. Es la cumbre más occidental del Himalaya, situada en la región de Cachemira. Su altitud es de 8.125 metros, el noveno lugar en el mundo. Podría parecer que hay montañas más altas, pero no se trata solo de la altitud. Por sus características técnicas, el Nanga Parbat es considerado una de las cumbres más difíciles del planeta. Aquí convergen factores que convierten la ascensión en una ruleta rusa. Desniveles extremos, un clima impredecible, paredes verticales donde no hay lugar para descansar y avalanchas que caen sin previo aviso. La vertiente sureste, conocida como la pared Rupal, es una superficie prácticamente vertical de 4.500 metros de altura. Imagínese, está de pie en la base y mira hacia arriba. La pared se eleva hacia el cielo casi en ángulo recto, una de las paredes más grandes y peligrosas del mundo. En algunos tramos, como el corredor Merkel, la pendiente alcanza los 90 grados. Aquí no hay tramos suaves donde se pueda tomar un respiro, solo roca, hielo y el vacío bajo los pies. Las estadísticas hablan por sí solas. Solo en 2011, 64 personas murieron en la montaña. A lo largo de toda la historia de las ascensiones, más de 400. Cada piedra aquí recuerda la tragedia de alguien. Cada glaciar, la tumba de alguien. Pero a pesar de esto, la montaña sigue siendo popular entre los alpinistas. Hay dos razones. En primer lugar, es un logro serio y prestigioso en el mundo del alpinismo. Ascender el Nanga Parbat significa entrar en la élite. En segundo lugar, su relativa accesibilidad en términos de logística. ¿Qué significa esto? Tomemos, por ejemplo, el K2. Para llegar a su base, hay que recorrer cientos de kilómetros a través de regiones montañosas de difícil acceso. Esto requiere sherpas, guías, jacks para transportar el equipo, miles de dólares y meses de viaje. Cada kilo extra de carga supone costes y riesgos adicionales. Ahora, por supuesto, la situación ha mejorado, pero antes llegar a tales cumbres era realmente difícil. Una expedición podía tardar medio año solo en establecer el campamento base. Que en cambio el Nanga Parbat se encuentra relativamente cerca de zonas pobladas, lo que simplifica considerablemente la organización y permite ahorrar enormes cantidades de dinero. Se podría decir que la montaña deja que te acerques más que otros 8000, pero esto no la hace menos peligrosa. Más bien al contrario, esta accesibilidad es engañosa. El primer intento de ascensión a este 8000 fue realizado ya en 1895, bajo la dirección de la leyenda del alpinismo Albert Frederick Mummery. Era un hombre cuyo nombre conocían todos los alpinistas del mundo. Experimentado, fuerte, intrépido. Pero su expedición terminó en tragedia. 3 alpinistas fueron sepultados por una avalancha. En un instante, desaparecieron bajo toneladas de nieve. Mummery fue la primera víctima del Nanga Parbat. La primera, pero ni de lejos la última. Después de esto, durante varias décadas, la cumbre no atrajo mucha atención. El recuerdo de la tragedia estaba demasiado fresco. La montaña parecía esperar. Hasta que en los años 30 los alemanes pusieron sus ojos en ella. De hecho, el Nanga Parbat es a menudo llamado la cumbre alemana. Quizás ninguna otra nación mostró un interés tan persistente, casi maníaco por ella. Los alpinistas alemanes estaban obsesionados con esta montaña.
Más tarde, esto daría lugar a leyendas de que los nazis buscaban aquí la entrada a Shambhala, conocimientos secretos de civilizaciones antiguas y otras cosas, pero aún faltaba mucho para eso. En 1932, el alpinista alemán Willy Merkel, que entonces tenía 32 años, dirigió la primera expedición alemana al Nanga Parbat. Era un hombre de ojos ardientes y voluntad de hierro. Para él, esta montaña se convirtió en una idea obsesiva, el sentido de su vida. El plan de esta expedición se venía desarrollando desde 1930, pero había un problema. Cachemira, que entonces formaba parte de la India británica, seguía siendo una región extremadamente cerrada. Para la población local, las montañas son sagradas, consideradas morada de los dioses. Perturbar su paz significa atraer una maldición. Nadie tenía prisa por dejar entrar a extranjeros. Incluso hoy en día, el acceso a algunas cumbres está prohibido. Las barreras religiosas y culturales a veces resultan más altas que cualquier montaña. Por eso, durante 2 años, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania se dedicó a establecer contactos, negociar, prometer, persuadir. Finalmente, se obtuvo el permiso. Pero con serias restricciones que, en la práctica, echaban por tierra el plan inicial. Las autoridades de Cachemira no dieron permiso para acercarse al Nanga Parbat por el lado norte, desde Diamir, donde la ruta era más conocida y relativamente segura. En su lugar, se concedió permiso para acercarse a través del valle de Rakiot, desde el lado sur, inexplorado. Un territorio donde ningún europeo había puesto el pie. Además, no por las rutas de caravanas a lo largo del Indo, utilizadas por los comerciantes durante siglos, sino a través de valles de difícil acceso, donde cada paso podía costar la vida. Esto aumentó significativamente el tiempo de aproximación a la base de la cumbre. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Estas restricciones redujeron drásticamente el número de rutas posibles y llevaron a la pérdida de un tiempo precioso. En las montañas, el tiempo no es solo un calendario, es la diferencia entre la vida y la muerte. Si pierdes la ventana de buen tiempo adecuada, la expedición ha fracasado. Además, los alemanes confiaron en los habitantes locales como guías y porteadores. Supusieron que los cachemires serían tan resistentes como los sherpas, ya que vivían en las montañas. La lógica parecía sólida, los montañeses son montañeses, pero la realidad resultó ser diferente, y este fue uno de los principales errores de la expedición. Los locales no estaban preparados para trabajar en altitud. A nivel del campamento base todavía se las arreglaban, pero por encima de los 3.500 metros comenzaban los problemas. Sufrían del mal de altura, dolores de cabeza, náuseas, una debilidad que literalmente les vaciaba de fuerzas. Eran extremadamente supersticiosos. Cada desprendimiento de rocas, cada ráfaga de viento les parecía una señal de los dioses, y a menudo simplemente abandonaban el trabajo, regresando a sus aldeas en mitad de la noche, dejando la carga en cualquier sitio. Los problemas con ellos fueron numerosos. Organizar su trabajo era casi imposible. Finalmente, tras semanas de un viaje agotador, la expedición llegó a la base del Nanga Parbat y organizó un campamento base a 3.967 metros, en un lugar que Merkel llamó el Prado de Cuento de Hadas. Y realmente era hermoso, una plataforma llana, protegida del viento, con vistas a los glaciares. Aquí se podía descansar y recuperarse antes del asalto. Durante julio, con la instalación de campamentos intermedios, los alpinistas lograron trazar una ruta hasta un lugar llamado El Collado de Plata, a 6.850 metros de altitud. El trabajo fue infernal. Cada metro de altura se ganaba con sangre y sudor. Las manos se despellejaban con las cuerdas, los pulmones ardían por la falta de oxígeno, los músculos se negaban a obedecer. Pero seguían adelante, paso a paso. Se trata de una característica silla de montar en la cresta este por la que pasa la ruta hacia la arista precimera que conduce a la cumbre.
Desde aquí hasta el objetivo quedaba muy poco en términos de montaña, pero una distancia infinita para las fuerzas humanas. El 29 de julio, Willy Merkel instaló una tienda en el collado y desarrolló un plan para el asalto a la cumbre. Todo estaba listo: la ruta trazada, el equipo en su sitio, el equipo en forma. Solo quedaba esperar el buen tiempo y subir. El triunfo parecía inevitable. Y como suele ocurrir en las montañas, el tiempo empeoró bruscamente. Sin previo aviso, de repente, como una puñalada por la espalda. Debido a la larga aproximación, los problemas con los porteadores y las dificultades logísticas, se había perdido demasiado tiempo. Comenzó la temporada de los monzones, el período en que el Himalaya se vuelve mortalmente peligroso. Las tormentas se abatieron sobre la montaña, el cielo se ennegreció, el viento rugió, la nieve caía como un muro. Los porteadores insistían en que era la maldición de los dioses, que estaban enfadados por la invasión de los extraños y que había que marcharse urgentemente antes de que fuera demasiado tarde. El pánico comenzó a extenderse por el campamento como una enfermedad. Al final, la expedición tuvo que ser cancelada. Retirarse, habiendo quedado a un paso del objetivo. Fue amargo, pero sensato. Willy Merkel regresó a Alemania con un plan listo, una ruta trazada y un enorme volumen de trabajo realizado. Solo le quedaba volver y terminar lo que había empezado. Conocía la montaña, conocía su carácter, sus puntos débiles. La próxima vez, todo sería diferente. La próxima vez sería una victoria. Eso pensaba. Y 2 años después, en 1934, regresa al Nanga Parbat con una nueva expedición, que se convertirá en el centro de nuestra historia. Una expedición que pasaría a la historia del alpinismo como una de las más trágicas. Fue magníficamente descrita por un participante de aquellos acontecimientos, el alpinista Fritz Bechtold. Sus memorias no son un informe seco, sino el testimonio vivo de un hombre que pasó por el infierno. Cuando en 1932 el Nanga Parbat nos obligó a retirarnos, Willy Merkel comenzó inmediatamente a desarrollar un plan para un nuevo asalto. No podía aceptar la derrota. A donde quiera que iba, buscaba partidarios y reunía una expedición más numerosa y fuerte que la anterior. Se convirtió en su obsesión. Para el equipo, reclutó a 9 alpinistas: Peter Aschenbrenner, Fritz Bechtold, Willy Bernhard, médico de la expedición, Alfred Drechsel, Peter Mühlritter, Erwin Schneider, Willy Welsenbach, Uli Wieland y el propio Willy Merkel. Cada uno de ellos era un maestro en su campo, un alpinista experimentado con docenas de ascensiones a sus espaldas. En Inglaterra, donde la conquista de la cumbre más alta del mundo, el Everest, se considera una tarea nacional, una cuestión de orgullo nacional, la idea de una expedición de alpinismo de tal envergadura cayó en terreno fértil. Tanto allí como en la India, Merkel encontró apoyo de personas influyentes tanto en círculos políticos como alpinísticos. Los contactos funcionaron, las puertas se abrieron. Por ejemplo, se obtuvo permiso del gobierno de Cachemira para entrar en un territorio que en condiciones normales estaría prohibido para los europeos. Esto acortó considerablemente la larga aproximación a la montaña. Lo que la vez anterior llevó meses, ahora podía hacerse en semanas. Así, la expedición evitó la larga ruta que se siguió en 1932 a través de 3 cordilleras nevadas de 4.000 metros para llegar al valle de Rakiot. Kilómetros de camino mortalmente peligroso quedaron en el pasado. Nuestra primera expedición al Nanga Parbat sufrió una y otra vez por la falta de fiabilidad de los porteadores locales. Fue una pesadilla. Por eso, esta vez contratamos en Darjeeling a 35 porteadores sherpas. Y fue la decisión correcta.
Estos hombres pertenecían a un cuerpo de élite de porteadores, entrenados en el arte de la montaña y la disciplina por las expediciones británicas al Everest y las expediciones alemanas al Kanchenjunga. Sabían lo que era la altitud. Sabían cómo trabajar en aire enrarecido, cómo ahorrar fuerzas, cómo asegurarse mutuamente. Eran profesionales del más alto nivel. Era extremadamente interesante observar con qué solemnidad este cuerpo de élite mostraba sus certificados de ascensión a diversas cumbres. Sacaban papeles gastados, cuidadosamente guardados, y los desplegaban como reliquias sagradas. Todos los nombres famosos del Himalaya aparecían como firmantes de sus documentos. Everest, Kanchenjunga, Makalu. La lista era impresionante. Cuando, al concluir las negociaciones, Merkel apareció en Darjeeling y contrató a los 35 hombres, su alegría no tuvo límites. Para ellos no era solo un trabajo, era un honor. Así que Willy Merkel corrigió los errores de la expedición anterior. Se aseguró el apoyo de los británicos y obtuvo acceso a una aproximación más corta a la montaña, lo que ahorraba considerablemente tiempo y fuerzas. Renunció a los servicios de los guías cachemires y contrató a sherpas, alpinistas muy experimentados que ya habían participado en el asalto al Everest y habían escalado otras cumbres del Himalaya. Estas personas entendían lo que era la altitud, el frío y el peligro. Eran guías verdaderamente profesionales en los que se podía confiar. El plan de asalto ya había sido desarrollado el año anterior y probado en la práctica. Cada paso estaba calculado, cada detalle pensado. Todo indicaba que esta ascensión debía ser un triunfo del alpinismo alemán. La bandera en la cumbre, la gloria, el reconocimiento. Todo parecía tan cercano. Sin embargo, a pesar de la aprobación del gobierno británico, se asignaron a la expedición 2 oficiales británicos, el capitán Sangster y el capitán Freer. Oficialmente, para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normas. Extraoficialmente, al parecer, para vigilar que los alemanes no tramaran nada indebido. La política se infiltraba incluso en las montañas. Volvamos al texto de Bechtold. Nuestras 570 cargas fueron transportadas río Jhelum arriba. Fue una operación logística enorme. Aquí nos esperaban 600 porteadores culí locales, todo un ejército. En Cachemira rigen normas especiales para el transporte de cargas que deben cumplirse estrictamente. Las acciones de los porteadores culi están claramente definidas por un sistema que existe desde hace siglos. Después de una o varias etapas, es necesario contratar a nuevas personas y animales y pagar y despedir a los anteriores. Esa es la tradición. El paso por el collado invernal de Bursil exigió mucho a los porteadores y a toda la organización. Nieve hasta la cintura, un viento helado que calaba hasta los huesos, senderos estrechos sobre precipicios. El 7 de mayo superamos este obstáculo, el más difícil de la aproximación a la cumbre. Cuando el paso quedó atrás, todos respiraron aliviados. El resto del camino se recorrió más fácilmente y con menos dificultades, aunque no se podría decir que fuera fácil. El 13 de mayo abandonamos los salvajes desfiladeros rocosos de las montañas y descendimos a la llana cuenca arenosa del Indo. El contraste era asombroso. En lugar de paredes verticales, una llanura. En lugar del estruendo de los desprendimientos, el murmullo del río. Cruzamos el Indo antes del deshielo, cuando el río aún no se había convertido en un torrente rugiente. Aquí vimos por primera vez el Nanga Parbat. Lentamente, de entre las nubes, apareció la imponente pared de hielo. El momento fue casi místico. La lejana montaña brillaba como plata, flotando en el aire, irreal, inalcanzable. Y todos supieron que se había apoderado de ellos. A partir de ese momento, sus pensamientos solo estaban en ella. Llegamos muy rápido,
Solo habían pasado 4 semanas desde la partida de Múnich. En comparación con la expedición anterior, fue una velocidad fantástica. Como pretendíamos, al igual que en 1932, atacar el Nanga Parbat por su flanco más seguro y fácil, el lado noreste, subimos por un sendero estrecho. La palabra seguro, aquí, por supuesto, es relativa. La montaña parecía despertar de su sueño invernal, y enormes avalanchas de hielo caían incesantemente al valle con un estruendo que recordaba al de los truenos. Cada estruendo nos hacía sobresaltar y mirar a nuestro alrededor por si algo venía hacia nosotros. En el límite de la nieve, los culíes locales fueron despedidos con su paga y se contrató a 40 recién llegados. La rotación continuaba. El 25 de mayo, cuando la primera caravana alcanzó el campamento principal tras grandes dificultades debido a la nieve profunda que a veces llegaba al pecho, se abrió la primera brecha en la defensa de la montaña. El camino hacia arriba estaba abierto. Le siguieron otros grupos de transporte, subiendo equipo, comida, tiendas, todo lo necesario para vivir en altitud. Y el 27 de mayo comenzó el primer asalto a la montaña. El verdadero trabajo había empezado. El grupo de avanzada, compuesto por Aschenbrenner, Drexel, Schneider y Welsenbach, con 16 porteadores de Darjeeling, debía encontrar un camino a través de las salvajes grietas del glaciar Rakiot hasta el campamento 4 e instalar las primeras tiendas. Abrir camino significa ir el primero, arriesgar más que nadie, tomar decisiones sobre la marcha. Desde abajo, desde el glaciar, se abre de repente el imponente reino del Nanga Parbat. Cuando te paras en la base y miras hacia arriba, te quedas sin aliento. Muy por encima, destella el primer atisbo de luz. El sol toca la cumbre. Lentamente, el esplendor deslumbrante desciende por las laderas, convirtiendo el hielo en oro, y a través de 4.000 metros de pared maciza hacia el glaciar de abajo, las primeras avalanchas se desprenden de sus laderas heladas, recordándonos que la montaña está viva y es peligrosa. Mirar hacia arriba a la montaña es como mirar algo irreal. Las dimensiones no caben en la cabeza. Pero aunque puede abrumar a una persona, también puede enaltecerla. Aquí te sientes a la vez insignificante y todopoderoso. El primer asalto se vio favorecido por un tiempo magnífico y unas condiciones de nieve excelentes, como si la montaña estuviera dando una oportunidad. A pesar del duro trabajo y de los muchos senderos falsos entre abismos y grietas de hielo, donde un paso en falso significaba el fin, el grupo de avanzada progresaba rápidamente. El ritmo era bueno. Los campamentos 1 y 2 se establecieron casi en los mismos lugares que en 1932. Territorio conocido. Grupos de porteadores subían diariamente con provisiones, trabajando como hormigas, metódicamente, sin detenerse. Estaban en su mejor forma. La aclimatación fue un éxito. Nadie se quejaba de su salud. Parecía que todo indicaba que el campamento 4 se establecería y abastecería en pocos días. El plan funcionaba como un reloj. Pero entonces, un terrible golpe del destino quebró el entusiasmo. En la tarde del 7 de junio, Alfred Drexel, que se sentía mal desde la mañana, regresó al campamento 2, sufriendo un fuerte dolor de cabeza. Al principio, nadie le dio importancia. El dolor de cabeza de altura es algo común. Esa misma noche su estado empeoró drásticamente. Empezó a ahogarse, a delirar, a perder el conocimiento. Se apresuraron a enviar mensajeros pidiendo ayuda. Todas las fuerzas de la expedición se movilizaron para salvar su vida. La gente corría en la oscuridad por senderos peligrosos, arriesgándose. En la tarde del 8 de junio, Bernard, el médico de la expedición, llegó al campamento 2, sin aliento por la rápida subida. Pero ya era demasiado tarde. A las 10:20 de la noche, Drexel murió de neumonía en brazos de sus compañeros. Jadeaba, intentaba respirar, boqueaba buscando aire. Y se detuvo. Con Alfred Drexel,
la expedición perdió a un alpinista de primer nivel. Fuerte, experimentado, fiable. Su muerte conmocionó a todos. El asalto a la montaña se pospuso para enterrar dignamente al compañero. La piedad y la razón dictaban un funeral solemne. Sin esto, los porteadores sin duda nunca habrían salido del campamento. Para ellos era una señal de la ira de los dioses. Y la organización de un asalto a una cumbre de 8.000 metros requiere que todo esté en orden en todas las líneas de comunicación. Cualquier pánico podría arruinar toda la expedición. La tumba del alpinista se preparó en una colina morrénica sobre el campamento principal, bajo la luz azul de las nieves perpetuas. Tallaron piedras, levantaron una pirámide, colocaron una placa. El propio Nanga Parbat vela por su profundo descanso. Ahora permanecerá aquí para siempre. Por supuesto, la muerte de uno de los miembros del equipo minó un poco la moral de la expedición, pero no se puede decir que no estuvieran preparados para ello. La muerte en las montañas es una realidad con la que todos se conformaban. En aquellos años, de tales expediciones no solían regresar todos. Las pérdidas se percibían como un peaje inevitable por el logro. Y una ascensión a un 8000 en la que nadie muriera habría sido más bien una excepción a la regla. La tragedia era la norma. El autor escribe que Alfred murió de neumonía, aunque, a juzgar por los síntomas, empeoramiento repentino, asfixia, pérdida de conocimiento, lo más probable es que fuera mal de altura en su forma aguda. Por la falta de oxígeno, podría haber desarrollado un edema pulmonar, cuando el líquido llena los alvéolos y la persona literalmente se ahoga en sus propios pulmones. Es rápido, doloroso y casi irreversible a esa altitud. En aquellos años, las ascensiones con oxígeno aún no eran muy populares. Las botellas de oxígeno no eran equipo obligatorio, y los alpinistas alemanes, en particular, trataban las ascensiones con oxígeno suplementario con cierto desdén. Consideraban que era una muleta para alpinistas débiles. Un verdadero hombre debía conquistar la cumbre con sus propios pulmones. Esa era la filosofía. Pero si hubieran tenido una botella de oxígeno y se lo hubieran administrado a tiempo al afectado, lo más probable es que se hubiera podido salvar. Habría bastado con estabilizar su estado y bajarlo urgentemente. Pero en aquellos años se sabía muy poco sobre el efecto de la altitud en el cuerpo humano. La medicina de montaña apenas comenzaba a desarrollarse, y cada expedición era, en esencia, un experimento. Reanudar la lucha con la montaña se convirtió en el objetivo común. Había que seguir adelante. Los fiables porteadores de Darjeeling dieron una excelente prueba de su lealtad. Algunos de ellos, en sus intentos por salvar la vida de Drexley, hicieron en 24 horas el trabajo de 3 o 4 días. Corrieron de arriba a abajo con cargas, sin dormir, sin comer, trabajando al límite. Se podía confiar plenamente en ellos. Con el nuevo asalto, todos sabían que trabajarían duro y con ganas. Los sherpas no fallarían. En ese momento, un mensajero trajo la noticia de un retraso en la llegada de las provisiones de Zampa. Los problemas logísticos no habían desaparecido. La Zampa es un producto nacional de los tibetanos. En esencia, es simplemente cebada tostada y molida. Suena simple, pero su importancia es difícil de sobreestimar. En algunas regiones, la zampa constituye prácticamente toda la dieta de los tibetanos. No comen casi nada más, desayuno, almuerzo y cena. Su organismo está adaptado a este alimento. De la zampa se prepara un plato del mismo nombre. Se toma esta harina de cebada tostada y molida y se mezcla con mantequilla de leche de yak, grasa espesa y de olor fuerte. Se le añade té verde y se vierte agua. El resultado es una especie de gacha muy calórica que recubre el estómago y da energía durante horas. En festividades se puede preparar con cerveza y añadir frutas secas como pasas o albaricoques. Entonces se convierte casi en un manjar.
En general, es un producto extremadamente calórico, de larga conservación y ligero, la comida ideal para la montaña. Y es muy versátil. Si se añade más agua, se obtiene una sopa o un té que se puede beber sobre la marcha. Si se añade menos agua, una gacha espesa que se come con cuchara. Si se añade aún menos agua, se convierte en una masa para tortas que se hornean sobre brasas o piedras calientes. Un alimento muy versátil y nutritivo, por lo que los tibetanos no irían a ninguna parte sin él. Renunciar a la zampa significa quedarse sin fuerzas. Y otro punto no tan obvio, la zampa formaba parte de muchos rituales budistas. No es solo comida, es una sustancia sagrada. Por ejemplo, se arroja zampa durante los funerales para liberar el alma del difunto y ayudarla a encontrar su camino. Y en el asalto a la cumbre del Nanga Parbat, este ritual aún podría ser útil. Desafortunadamente... Pero volvamos al relato del alpinista. Nuestra ruta, elegida en 1932 hacia la arista cimera del Nanga Parbat a través de una empinada pared de 800 metros, que entonces llamábamos la Mulde, o cubeta, era intransitable en 1934 debido al riesgo de avalanchas. La capa de nieve había cambiado, las condiciones eran diferentes. También buscábamos salir lo antes posible de las hondonadas de nieve bañadas por el sol hacia la cresta abierta, donde era más seguro. Las avalanchas representaban una amenaza muy grande, caían sin previo aviso, en cualquier momento. Si el nuevo plan, cuyo más ferviente defensor era Aschenbrenner, tenía éxito, pronto llegarían al 6º campamento intermedio. Era una ruta astuta, pero prometedora. La única pregunta era si se podía trazar una ruta segura para los porteadores a través del pico Rakiot, un tramo empinado, helado y técnicamente complejo. El 1 de julio se dio la salida. Todo el campamento respiraba el deseo del asalto. La gente se despertaba con los ojos brillantes, revisaba el equipo, se ponía los crampones, hacía nudos. La energía fluía a raudales. Hacía mucho frío. El termómetro dentro de la tienda marcaba 13 grados bajo cero. Fuera era aún peor. En cuanto a la aclimatación a la altitud, la diferencia de 500 metros entre el campamento 4 y el campamento 5 fue un salto considerable. El cuerpo reaccionaba de forma aguda. El movimiento se volvió más lento. Cada paso requería un esfuerzo. Las pausas para respirar entre pasos más largas. Inspira, expira. Inspira, expira, un paso. De nuevo inspira, expira, inspira, expira, un paso. Una empinada senda abierta conducía hacia arriba por laderas de nieve donde el viento te derribaba. Y fue precisamente aquí donde Lapsang, uno de los porteadores más fuertes, que hasta entonces no se había quejado de nada, desafortunadamente enfermó y fue enviado abajo. Su rostro adquirió un tono grisáceo. Comenzó a tropezar. Tuvimos que enviar a un acompañante con él. El 5º campamento se instaló a 6.690 metros. Aquí el aire ya es muy enrarecido, es difícil respirar incluso en reposo. Estaba tan cerca de la base del pico Rakiot que, tras un buen descanso, todos estaban listos para atacar la difícil pared. El objetivo estaba cerca. Aschenbrenner, Schneider y Welsenbach atacaron la pared de hielo del pico Rakiot. Observarlos desde abajo era un espectáculo asombroso y alarmante a la vez. Parecían moscas en la empinada pared, pequeños puntos en una enorme verticalidad, mientras clavaban sus piolets. Golpe tras golpe, el metal resonaba contra el hielo e instalaban cuerdas. Cada movimiento calculado, sin prisas. Toda la pared debía estar equipada con una escalera de cuerda segura para poder descender con seguridad si el tiempo empeoraba. Es un seguro sin el cual el ascenso se convierte en un suicidio. Un trabajo infernal. Las manos se congelan, la cuerda quema las palmas, hay que colgarse de una mano mientras se clava un piolet con la otra. Lentamente se acercaban a la brecha en la cresta rocosa norte del pico Rakiot, que aún ocultaba la vista de la ruta hacia la cumbre. La intriga se mantenía.
Finalmente, se sentaron en las rocas soleadas y respiraron aliviados. La piedra estaba cálida, una rareza a esa altitud. Pero la primera mirada no se dirigió al imponente bastión de la cumbre del Nanga Parbat, sino a la larga travesía que conducía a la cresta nevada del Collado de Plata. Había que evaluar la ruta. Parecía que no había grandes dificultades. La ladera parecía transitable. Se pusieron a trabajar para asegurar la empinada pared con cuerdas. Un trabajo así en altitud es terriblemente duro y agotador. Cada golpe de martillo resuena en las sienes, cada inspiración quema los pulmones. Cuando terminaron, en la empinada pared del Raquiot colgaban 600 pies de cuerda, casi 180 metros de seguro. Con su ayuda, descendieron rápidamente y llegaron al campamento. Cansados, pero muy satisfechos. Trabajo hecho. En la magnífica mañana del 4 de julio, Merkel despertó a todo el campamento temprano y dio las últimas instrucciones para la partida. Su voz sonaba segura. El plan era claro. Schneider y Aschenbrenner, sin la carga de mochilas ni porteadores, ligeros, debían preparar la travesía por la pared oeste del pico Raquiot, ir los primeros, comprobar la seguridad. A ciertos intervalos, Merkel, Welsenbach, Wieland y yo le seguíamos con 17 porteadores. La caravana se extendió por la ladera. Algunos de los porteadores nunca habían estado en una pared de hielo tan empinada. Para ellos era la primera experiencia de tal dificultad. La ruta a través de ella, sin duda, era el límite de la dificultad para personas cargadas, con mochilas de 15 a 20 kilos a la espalda. Pero todo salió a la perfección. Si mirabas hacia atrás por un momento, podías ver los rostros sonrientes y entusiastas de estos hombres. Lo estaban logrando, orgullosos de sí mismos. En la cresta superior había un tramo de la ruta que requería la máxima precaución y atención. Bajo las rocas de hielo expuestas, la pared caía abruptamente hacia la superficie superior del glaciar del campamento 6. Cientos de metros de caída vertical. Un paso en falso y era el fin. La vanguardia, mientras tanto, había tendido cuerdas aquí, asegurándolas en puntos fiables. Lentamente nos acercamos a la silla de montar nevada y plana donde se encontraba el famoso campamento 7 de 1932, el lugar donde tuvieron que dar la vuelta y descender la vez anterior. El lugar de la derrota. Así se alcanzó la máxima altitud en el Nanga Parbat a la que jamás había llegado un ser humano, un récord. Y más allá solo estaba la cumbre, territorio inexplorado. Ahí estaba, al alcance de la mano, solo unos cientos de metros en vertical. Pero esos pocos cientos de metros son uno de los tramos técnicamente más complejos del alpinismo. Cada metro es una prueba. Y mientras instalaban las tiendas, clavaban las estacas, tensaban las lonas, el Nanga Parbat revelaba lentamente su esplendor helado. El sol se inclinaba hacia el ocaso. De las olas del mar de niebla abajo comenzaron a emerger las cumbres de los 5000, que desde aquí parecían realmente pequeños, colinas en el horizonte. La perspectiva cambiaba. Los porteadores dejaron su trabajo y junto con todos los demás contemplaron esta maravillosa montaña. El momento fue mágico. Silencio, belleza, la sensación de estar cerca de algo grande. Después de que el pico Raquiot, la tarea más difícil de la montaña, cayera, la conquista del Nanga Parbat parecía cuestión de solo 3 o 4 días. El optimismo era alto. La cumbre parecía casi garantizada. El tiempo, que durante varios días había regalado regularmente mañanas espléndidas, una breve niebla al mediodía y tardes magníficas, parecía de lo más favorable para el asalto. La estabilidad es el mejor regalo en las montañas. Sorprendentemente, todos durmieron excelentemente. A pesar de la estrechez dentro de la tienda,
Yacían hombro con hombro y la enorme altitud. El organismo se había adaptado, pero la mañana no trajo un despertar alegre. 3 de los mejores porteadores declararon que sufrían mal de altura y pidieron permiso para descender sin acompañante. Dolores de cabeza, náuseas, debilidad. La primera señal de alarma. La cuestión de los porteadores se volvió aún más precaria cuando al día siguiente, en el campamento 7, a 7.105 metros, otros 2 comenzaron a caerse por la enfermedad. Literalmente, perdían el equilibrio, se desplomaban en la nieve. Estaban tan agotados que con gran dificultad se logró bajarlos al campamento. Los arrastraron bajo los brazos, casi los llevaron en volandas. El agotamiento de un porteador llamado Norbu fue como un desmayo total y duró 2 días. Yacía inmóvil, con respiración débil y pulso lento. Parece que el hombre entró en coma debido al mal de altura, que provocó un edema cerebral. El líquido llenaba la cavidad craneal, comprimiendo el cerebro. Pero como comenzaron a bajarlo con bastante rapidez, donde había más oxígeno, su estado se estabilizó y sobrevivió. Cada 100 metros de descenso es una oportunidad. Volvamos al relato. Cuando salí del campamento 7 el 6 de julio, era una mañana magnífica y despejada. El cielo azul, sin nubes, el sol brillante. Sin embargo, más tarde Bernard contó que en el campamento 4 llevaba varios días haciendo mal tiempo, nieve, viento, visibilidad nula, mientras que en la cresta superior brillaba el sol. La montaña creaba una ilusión de bienestar. No había el más mínimo temor por el grupo de avanzada. Al contrario, todos estaban convencidos de que la cumbre sería tomada el 7 de julio. El triunfo parecía inevitable. El 6 de julio, Aschenbrenner, Schneider, Welzenbach, Merkel y Wieland, con 11 porteadores, alcanzaron el collado de plata a 7.451 metros, casi en el lugar. Mientras Merkel con Wieland y los porteadores se quedaban un poco atrás montando el campamento, Aschenbrenner y Schneider, con un fuerte viento, las ráfagas los derribaban, subieron por la meseta para adelantar el campamento 8 más cerca de la cumbre y encontrar un lugar protegido del viento. Buscaban refugio detrás de una roca, en una hondonada. La vista del camino libre y sin obstáculos hacia la cumbre los llenó aún más de alegría. La ruta parecía transitable. Consideraban que estaban a unas 4 o 5 horas de ascenso de la cumbre principal. Solo unas pocas horas para el objetivo. A pesar del cielo azul, la tormenta se intensificó considerablemente hacia la tarde y por la noche se convirtió en un huracán feroz. ¿De dónde vino? No está claro. Era como si la montaña hubiera decidido castigarlos por su exceso de confianza. La gran tienda de campaña, en la que se encontraban Merkel, Welzenbach y Wieland, fue doblada por la mitad por las terribles ráfagas de viento. La tela crujía, los postes se doblaban, parecía que la tienda estaba a punto de rasgarse. Solo a la mañana siguiente lograron asegurarla de nuevo con cuerdas, atándola a piolets clavados en la nieve. La ventisca golpeaba sin cesar las paredes de la tienda. La nieve se metía por todas las rendijas, pero los alpinistas creían que el tiempo mejoraría. Era algo temporal. Las mochilas para el asalto a la cumbre permanecían preparadas. Contenían poco, pero todo lo más importante: una bandera para la cima, una cámara fotográfica como prueba y algo de comer, chocolate, frutos secos. Sin embargo, el 7 de julio, la tormenta estalló con tal fuerza que el grupo de avanzada tuvo que refugiarse de nuevo en las tiendas y abandonar los planes de conquistar la cumbre. Era imposible salir al exterior. A una velocidad furiosa, densas nubes de nieve arrastrada por el viento pasaron sobre la meseta y ocultaron el sol, de modo que a las 10 de la mañana estaba oscuro como de noche. Visibilidad 0, una niebla blanca. Los porteadores se sentían relativamente seguros en sus tiendas y nadie sufría el frío penetrante. Los sacos de dormir mantenían el calor. Sin embargo, la terrible tormenta impidió preparar incluso la comida más simple,
Aunque los asediados por el mal tiempo tenían de hecho provisiones suficientes para 5 o 6 días, era imposible encender el hornillo primus. El viento apagaba la llama al instante. El huracán se intensificaba con cada hora. El sonido era como el de un motor a reacción. Mientras rugía, pasó la segunda noche terrible en el campamento. Nadie durmió. Las tiendas temblaban. La nieve las cubría. El miedo crecía. La mañana del 8 de julio no trajo ninguna mejora en el tiempo. La tormenta no daba señales de amainar. La existencia en la tienda se había vuelto casi insoportable. El frío calaba a pesar del equipo. No había comida. No había nada que beber. Ahora todos estaban de acuerdo en que el primer asalto a la cumbre había fracasado, por lo que Merkel dio la orden de descender al campamento 4. Había que marcharse. Los alpinistas se dividieron en 2 grupos. Aschenbrenner y Schneider debían ir delante con los sherpas Pasang, Nimadarje y Pinjonorbu para abrir camino en la nieve profunda. Abrir huella, compactarla. El segundo grupo, que incluía a Merkel, Welsenbach y Wieland, debía seguirlos inmediatamente con los otros porteadores. Un intervalo de unos 20 minutos. Y en el momento del descenso, el estado del grupo era bastante normal. Por supuesto, estaban maltrechos por esas noches con viento huracanado, caras curtidas por el viento, labios agrietados, ojos inflamados, pero no lo consideraban una huida de la montaña. Era una retirada táctica. Planeaban regresar para un nuevo intento de asalto tan pronto como el tiempo mejorara. Pero la tormenta no tenía intención de amainar. Apenas estaba comenzando. A través del viento huracanado, con una visibilidad de solo 10 metros, los alpinistas, agotados por las duras noches, comenzaron el descenso. Cada paso era un riesgo. Schneider iba primero, sondeando el terreno con su piolet. Los porteadores le seguían, atados a una misma cuerda, y Aschenbrenner cerraba la marcha del primer grupo, listo para asegurar a sus compañeros en cualquier momento si caían. La cuerda estaba tensa, el único vínculo entre ellos en la niebla blanca. Y en un momento dado, el sherpa Nimadarje fue arrancado de los escalones por la tormenta. Una ráfaga de viento lo derribó como a un muñeco. Gritó, intentando agarrarse, pero cayó al vacío. Solo con un esfuerzo enorme, Pasang y Aschenbrenner lograron sujetarlo con la cuerda. Cayeron a la nieve, se anclaron con los piolets, la cuerda se tensó al límite, y así salvaron a todo su grupo de la muerte. Si la cuerda se hubiera roto, todos habrían caído en cadena. Sin embargo, durante la caída, el sherpa perdió su mochila, donde estaban los sacos de dormir. La correa se rompió. Como un gran globo, la enorme mochila voló hacia el abismo y desapareció en la niebla de nieve. Un segundo después, ya no se veía. 5 personas ahora solo tenían un saco de dormir, por lo que se volvió absolutamente necesario llegar al 5.º o al 4.º campamento ese mismo día, si no querían morir congelados esa noche. Pasar la noche sin sacos de dormir a esa altitud es la muerte, lenta, agonizante, pero inevitable. Así, los alpinistas se dividieron en 2 grupos. En el primero había 2 europeos y 3 sherpas, que abrían camino en la nieve, el trabajo más duro. En el segundo, iban 3 europeos y los sherpas y porteadores restantes, siguiendo la huella ya hecha. En esta tormenta de nieve, la ventisca no permitía ver más allá de 10 metros. Una pared blanca. El primer grupo se desvió varias veces, dio rodeos, regresó, perdiendo tiempo y fuerzas preciosas. Cada error costaba minutos de vida. Para evitar a los porteadores, que llevaban cargas pesadas, la tarea de buscar el camino, Aschenbrenner y Schneider se desataron de su cordada y avanzaron ligeros, diciéndoles a los porteadores que siguieran sus huellas. «Sígannos, no se desvíen».
Tras esfuerzos sobrehumanos, avanzaban como si atravesaran un muro. La nieve les golpeaba la cara, su respiración era un jadeo. Schneider y Aschenbrenner, completamente agotados y cubiertos de hielo de pies a cabeza, alcanzaron la seguridad del cuarto campamento. Entraron tambaleándose en la tienda, se desplomaron en el suelo, incapaces de hablar. Los 2 alpinistas alemanes estaban a salvo, pero en la montaña quedaban aún 3 porteadores de su grupo y todo el grupo de Merkel que venía detrás. ¿Dónde estaban? ¿Por qué no habían llegado? Esperamos en el campamento 4 toda la tarde y toda la noche. Mirábamos hacia la ventisca, aguzábamos el oído. Pero Willy Merkel y sus hombres nunca llegaron. Y solo mucho más tarde se logró reconstruir los acontecimientos que tuvieron lugar en la montaña durante aquellas terribles horas. Aquí es fácil confundirse. Primero se citará el texto de uno de los alpinistas y luego se intentará descifrarlo y comprender qué sucedió realmente. Así pues, los Sherpas Pasang, Nima Darje y Pinjo Norbu no pasaron del 7º campamento, donde pasaron la noche en una tienda abandonada anteriormente. Simplemente no tenían fuerzas para seguir. La situación del grupo de Merkel era aún peor, ya que tuvieron que establecer un campamento bajo el sillín de plata sin ninguna tienda. Un vivac al aire libre con viento huracanado. ¿Cómo fue que los compañeros con los porteadores recorrieron una distancia tan corta? Nunca se sabrá. Algo salió mal desde el principio. Los únicos 4 valientes porteadores del antiguo grupo que regresaron con vida contaron que Merkel y Wieland eran incapaces de seguir adelante. Sus piernas simplemente se negaron a moverse. El sufrimiento causado por el terrible vivac la noche del día 8, en medio de una furiosa ventisca, llevó a un rápido agotamiento de las fuerzas, lo que impidió a la mayor parte del grupo principal alcanzar la seguridad de los campamentos inferiores. El cuerpo comenzó a apagarse. El Sherpa Nima Norbu murió esa misma noche durante el vivac sin tienda. Simplemente se congeló, dejó de respirar, y por la mañana la mano derecha de Merkel y ambas manos de Wieland estaban congeladas. Los dedos se habían vuelto negros, no se doblaban. Durante el descenso del 9 de julio, los Sherpas Angstsering, Galei y Dakshi se vieron obligados a quedarse en la montaña, ya que estaban en parte enfermos y en parte cegados por la nieve. Ceguera de las nieves, cuando los ojos se inflaman por la luz reflejada y la persona no ve nada más que un velo blanco. El alpinista Uli Wieland murió esa misma mañana, a 30 metros de la tienda del campamento 7. Literalmente vio la tienda, se estiró hacia ella, cayó y no se levantó más. Merkel y Welsenbach se quedaron solos en ese campamento, mientras que los Sherpas Kitar, Datondund, Nima Tashi y Kikuli descendieron más. En su camino a través de la cresta se hundían en la nieve hasta el pecho. Cada paso era como atravesar un pantano. Esta tormenta era tan terrible que no pudieron llegar al campamento y se vieron obligados a refugiarse en una cueva de nieve que cavaron con las manos. Mejor una cueva que a la intemperie. Los acontecimientos son confusos, hay muchas personas y es fácil perder el hilo. Así que vamos a analizarlo en orden. El grupo descendió desde el 8º campamento, situado justo debajo del sillín de plata. Ese fue el punto de partida. Los 2 alpinistas alemanes de vanguardia, Schneider y Aschenbrenner, se separaron de sus 3 porteadores entre los campamentos 8º y 7º y lograron descender hasta el 4º campamento, saltándose varios intermedios. Se salvaron. Fuertes, experimentados, lo consiguieron. Sus 3 Sherpas, Pasang, Nima Darje y Pinjo Norbu, no pudieron pasar del 7º campamento y pasaron la noche allí, en una tienda abandonada anteriormente. Llegaron a un refugio, lo que ya era algo. Pero, ¿qué pasó con el segundo grupo? El grupo de Merkel. Su avance, por alguna razón desconocida, fue extremadamente lento.
Quizás ya estaban agotados, quizás perdieron la orientación en la ventisca. En él iban 3 europeos, Merkel, Welzenbach y Wieland, y los sherpas restantes, unas 8 personas. No pudieron descender ni siquiera hasta el 7º campamento y se vieron obligados a pasar la noche sin tienda entre los campamentos 7º y 8º. Simplemente en la nieve, en sus sacos de dormir, acurrucados unos contra otros. El huracán aullaba, la temperatura caía. Por la mañana, uno de los sherpas, Nima Norbu, muere de frío. Lo encontraron inmóvil, congelado. Los demás miembros de este grupo estaban gravemente congelados, agotados y sufrían del mal de altura, una combinación mortal. Y 3 porteadores, Angsering, Galay y Dakshi, no pudieron continuar el camino, ya que quedaron ciegos por la nieve y no podían caminar debido al agotamiento. Se quedan simplemente en medio de la montaña, entre los campamentos 7º y 8º, vivos pero inmóviles. Por la mañana, los 3 europeos restantes y 4 porteadores de este grupo se dirigieron hacia el campamento 7. Intentaban salvarse. Desafortunadamente, uno de los europeos, Uli Wieland, muere a pocos metros de la tienda del 7º campamento. Vio su objetivo, pero sus fuerzas se agotaron. Cayó de cara en la nieve. La tienda era demasiado pequeña para un grupo tan grande, 2 tiendas para varias personas. Y además era necesario seguir bajando. No podían detenerse. En la tienda del campamento 7 se quedan los europeos Merkel y Welzenbach. Para entonces, tanto Merkel como Welzenbach sufrían congelaciones muy graves. Sus manos se habían convertido en trozos de carne muerta. Solo podían caminar apoyándose en 2 piolets como si fueran muletas, y sus manos habían dejado de funcionar. No podían sostener nada. Los 4 sherpas, Kitar, Datondund, Nimatashi y Kikuli, se vieron obligados a marchar hacia el campamento 6 sin los europeos, a abandonarlos. Pero a pocos metros de llegar al campamento, se quedaron sin fuerzas y pasaron la noche en una cueva de nieve que cavaron como pudieron. A pocos metros de las tiendas y la seguridad, tan cerca y tan lejos. Y los 3 sherpas del primer grupo, los que habían pasado la noche en el 7º campamento, ya habían descendido al campamento 6 esa mañana. Tenían fuerzas. Así, la mañana del 10 de julio, los sherpas de la cueva y los del 6º campamento se encontraron. 7 hombres, los que aún podían caminar. Comenzaron el descenso juntos. En grupo es más seguro. Volvamos al texto del alpinista. El 10 de julio, día de la tormenta, desde el campamento 4 se avistaron 7 personas descendiendo por la pared de hielo del pico Rakiot. Eran los sherpas supervivientes, siluetas en la ventisca. Hubo un intento de salir a ayudarlos, pero avanzar más se volvió imposible de nuevo porque se hundían en una nieve impracticable. La nieve llegaba hasta la cintura. Era imposible caminar. De los 7, solo descendieron 4 personas: Pasang, Kitar, Kikuli y Tadon. Los demás perecieron en el camino. Sus compañeros Nimatashi y Nimadarje murieron al caer con las cuerdas desde el pico Rakiot. Estaban cansados, no pudieron sujetarse, cayeron al abismo. Y el sherpa Pincho Norbu murió a 3 metros de las tiendas del seguro 5º campamento. Su corazón no resistió. Justo en el umbral de la salvación. Los 4 valientes supervivientes estaban completamente agotados. Estaban al límite de sus fuerzas. Apenas se mantenían en pie. Los 4 tenían las manos y los pies gravemente congelados. Piel negra, ampollas, tejidos muertos. Bernard les dio con cuidado un poco de sopa, caliente, salada, y luego cada uno tomó del brazo a un porteador y lo llevó con cuidado hasta el 4º campamento. Paso a paso, sosteniéndolos. Durante toda la primera mitad de la noche frotaron sus dedos congelados de pies y manos, masajeaban, intentando restablecer la circulación, aunque sabían que muchos dedos ya no se podían salvar. Finalmente, a medianoche, Kitar se recuperó lo suficiente como para poder contar los terribles días de tormenta que habían vivido en la cresta. Su voz temblaba,
Las palabras se atropellaban. Así, de los 7 sherpas, solo 4 descendieron, y en la montaña quedaron 2 europeos en el campamento 7, Merkel y Welsenbach, y 3 sherpas ciegos entre los campamentos 7º y 8º, Angtsering, Gailey y Dakshi. Todavía están allí, vivos o muertos, no se sabe. La noche del 11 de julio, el pobre Dakshi murió sobre el campamento 7. Su cuerpo fue encontrado más tarde, congelado. A la mañana siguiente, sus compañeros Gailey y Angtsering descendieron al campamento 7, donde se encontraron con Merkel y Welsenbach, 2 ciegos y 2 con congelaciones. Y cada mañana, durante unos minutos, cuando las nubes de tormenta se abrían, podían ver al equipo de rescate subiendo desde el campamento 6, pequeñas figuras moviéndose hacia arriba. No sabían cómo la tormenta y la nieve profunda los hacían retroceder una y otra vez, cómo los rescatadores intentaban abrirse paso pero no podían. Así que esperaban con silenciosa esperanza que la ayuda llegara. Miraban hacia abajo, esperaban, creían. Willy Welsenbach murió la noche del 13 de julio en el campamento 7. Simplemente no despertó. Su cuerpo quedó en el saco de dormir. La mañana del 14, los últimos supervivientes, Merkel y los 2 sherpas, descendieron hacia el campamento 6. Merkel avanzaba con dificultad, apoyándose en 2 piolets que sostenía como podía con sus manos congeladas. Cada paso era una tortura. En la subida, había una pequeña pendiente antes del campamento, sus fuerzas se agotaron. Simplemente se acabaron. Allí construyeron una pequeña cueva de hielo. Cavaron un agujero en la nieve. Era el final. Desde abajo, en el campamento 4, se veía a un hombre avanzando por el collado. Una figura solitaria, moviéndose lentamente. De vez en cuando, la tormenta traía gritos de ayuda, débiles, intermitentes. La figura solitaria alcanzó el pico Rakiot y descendió. Era el sherpa Angtsering, el ayudante de Willy Merkel, quien, finalmente, completamente agotado y sufriendo terribles congelaciones, encontró refugio en el campamento 6. Con una resistencia sobrehumana, se abrió paso hacia abajo a través de la tormenta y la nieve, ciego, congelado, pero vivo. Como no trajo ninguna carta de Merkel, no tenía fuerzas para escribir. Su simple relato fue la última noticia de la heroica lucha de sus compañeros y sus fieles porteadores en lo alto de la cresta. Ahora, analicemos este último fragmento para que todo quede definitivamente claro. Así, los 3 sherpas, Angtsering, Gailey y Dakshi, se quedaron entre el 7º y el 8º campamento después de quedar ciegos. La mañana del 11 de julio, uno de ellos, Dakshi, muere de agotamiento y frío. Los 2 restantes, Gailey y Angtsering, descienden al campamento 7, donde encuentran a los 2 europeos, Merkel y Welsenbach. Agotados, congelados, miran hacia abajo a través de breves claros en la tormenta y ven al equipo de rescate que intenta abrirse paso hacia ellos y esperan ayuda durante varios días. La esperanza aún vive, pero la ayuda no llega. La tormenta no lo permite. La mañana del 13, muere el europeo Welsenbach. Uno de los mejores alpinistas de Alemania, fallece en una tienda a 7.105 metros de altitud. Los que quedan vivos, Willy Merkel y los 2 sherpas, Gailey y Angtsering, intentan descender por su cuenta. Un último intento. Pero en el descenso, las fuerzas abandonan a Merkel. Físicamente no puede seguir. Y Merkel y el sherpa Gailey se quedan en una cueva de nieve sobre el 5º campamento. Gailey no quiere abandonar al líder de la expedición, y solo el sherpa Angtsering, reuniendo sus últimas fuerzas, logró descender y se salvó milagrosamente el 15 de julio. Llegó al campamento 6 y luego al campamento 4. El único superviviente del grupo de Merkel. Pero los intentos de rescate continuaron mientras quedara la más mínima esperanza.
El 15 y 16 de julio, Schneider y Aschenbrenner, dejando de lado el sentido común y el instinto de supervivencia, intentaron abrirse paso hasta el 5.º campamento para tratar de salvar a sus compañeros. Sabían que era casi un suicidio, pero no podían quedarse de brazos cruzados. Pero fue en vano. Fueron repelidos por la tormenta. La nieve y el viento no les permitieron avanzar. El 17 de julio, Rachel y Mish, al regresar al campamento base de su expedición científica alrededor del Nanga Parbat, emprendieron un último intento de rescate. Fuerzas frescas. Pero también fracasaron. La montaña no los dejaba pasar. El tiempo seguía siendo malo. La tormenta rugía día tras día. El último grito desde arriba se apagó. Ya no había más señales de vida. Willy Merkel y su fiel porteador Gay Lai murieron. Merkel, uno de los mejores alpinistas de su generación, un hombre que soñó con el Nanga Parbat durante años, se quedó en la montaña para siempre. Y el Sherpa Gay Lai, en realidad, podría haber descendido con su compañero Ang Tsering. Aún le quedaban fuerzas, pero no quiso dejar a Willy Merkel solo en la cueva de nieve y también murió en la montaña. Lealtad hasta el final. Esto es lo que escribieron sus compañeros al respecto. Era imposible siquiera pensar en un nuevo asalto a la cumbre, o incluso en intentar llegar hasta nuestros muertos. La tormenta no cesaba. No pudimos darles un ataúd. No pudimos enterrarlos como es debido, pero en nuestros corazones permanecerán para siempre. Tal es la historia del intento de ascensión al Nanga Parbat en 1934. La montaña permaneció invicta, pero se cobró 9 vidas, 4 alpinistas alemanes y 5 sherpas. 9 hombres que quisieron alcanzar la cima y no regresaron.